Bueno, bienvenida gente a este octavo episodio ya de La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco, me presento nuevamente para los que recién se unen a este hermoso proyecto. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema mucho más personal, más subjetivo, desde mis vivencias, mis experiencias, que puede llamarle la atención a los que estén interesados y para otros puede ser un tema sumamente banal, pero no quería dejar de hacerlo porque la verdad hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un episodio hablando de esto. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué mierda vas a hablar hoy? ¿Por qué tan misterioso? Bueno, al episodio de hoy lo titulé Lo que nadie te dice acerca de estudiar psicología. Y es justamente eso, quiero hablar un poco sobre la carrera, sobre las materias, sobre los mitos que hay alrededor de la psicología, o sea, de la carrera de psicología, de las cosas que por ahí se suelen decir. Antes de empezar, quiero aclarar que todas las carreras son difíciles, todas las carreras tienen su dificultad, sus cosas. En mi criterio, como que no hay carreras más difíciles o importantes que otras. No me parece andar desmereciendo otras carreras, pero en este caso quiero hablar acerca de la carrera que yo estudié y compartir mi experiencia estudiando psicología. Así que sin dar más vueltas, empezamos. Bueno, me parecía interesante empezar hablando acerca de la carrera en sí, o sea, la estructura de la carrera. Voy a hablar claramente de la licenciatura de psicología en la Universidad Católica de Salta, en Argentina. O sea que no sé cómo será en otras universidades, yo vengo a contar lo que yo pude vivir. A ver, la carrera tiene 5 años. Son 5 años más la tesis, o sea que por ahí se hace un poco más largo. Al menos acá, son 55 materias. Bueno, de esas 55 en realidad son 49 materias teóricas y de ahí son 5 prácticas preprofesionales y la tesis. Me parece interesante resaltar que en la carrera se estudian un montón de otras ciencias. No es así como que uno llega y lo único que te hablan es de Freud, ni de psicoanálisis de entrada, ni nada. O sea, uno entra a la carrera y tenés, no sé, lingüística, tenés antropología, tenés sociología, filosofía, historia en general, historia de la psicología. Tenés mucha variedad de disciplinas que son sumamente importantes para la formación de un psicólogo. Como dice una gran profesora mía, Patricia Francica, un psicólogo tiene que ser culto. Y bueno, como que también quería hablar sobre otras cosas acerca de la carrera, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que en psicología tenés estadística, porque tenés que aprender toda la parte estadística, los baremos, lo cuantitativo, para poder después aplicar técnicas psicométricas, que son básicamente test psicológicos que son cuantitativos. O sea, los resultados son meramente cuantitativos. Entonces, tenés que aprender eso. También lo que nadie te dice es que investigás un montón. No solamente que tenés metodología de la investigación en psicología 1 y 2, sino que realmente en todas las materias tenés que investigar, tenés que hacer trabajos de campo, tenés que hacer investigaciones ya sea cuantitativas, cualitativas, mixtas, hasta, bueno, la tesis misma, obviamente, pero hay que investigar un montón. Y es todo un laburito investigar, más si no te gusta, obviamente. Y además, como yo les decía, no me acuerdo si en el primero o segundo episodio, la psicología tiene 5 áreas, que son el área clínica, el área jurídico-forense, sociocomunitaria, laboral y educacional. Entonces, durante la carrera vos tenés materias referidas a cada una de estas áreas, o sea, tenés muchísimas materias dentro de cada área. El contenido dentro de cada área es muy denso, muy extenso, cada área se maneja de una manera distinta. Al comienzo de la carrera como que no sabés diferenciar entre las áreas, entre las escuelas, no entendés de qué se trata, porque uno entra a la carrera con un pensamiento como muy llego, me enseñan acerca de la mente humana y salgo. Y en realidad te das cuenta que, como vengo diciendo en todos los episodios anteriores, un psicólogo puede trabajar en muchísimos lugares, en muchísimas áreas,
con muchísimas corrientes, o sea, marcos teóricos para abordar al paciente. Entonces es súper extenso. No por nada tenemos tanta variedad de disciplinas y de materias inmersas, porque también tenemos neuropsicología, en donde se estudia en profundidad el cerebro primero, las bases anatómicas del cerebro, para luego poder entender cuáles son las bases cognitivas de los procesos mentales superiores, es decir, la atención, la memoria, la percepción, etc. Y además de estudiar las bases biológicas y todo esto, tenés varias materias que son acerca de psicología del desarrollo, es decir, psicología evolutiva. Entonces tenés que estudiar absolutamente todo el desarrollo desde antes de que el bebé nazca hasta que la persona muere. O sea, estudiás absolutamente todo el ciclo vital, qué pasa en cada etapa, biológicamente, socialmente, psíquicamente, espiritualmente. Se estudia todo en profundidad, todo en contexto, y además a esto se le suma que tenés de cada cosa que estudiás, tenés 1000 maneras de ver las cosas. Esto que yo les decía de las distintas escuelas son maneras de ver las cosas. Entonces, cada escuela tiene su propio vocabulario, su propia epistemología, su propia antropología de base, o sea, su manera de concebir al ser humano. Y es justamente por esta multiplicidad de maneras de ver la realidad que a un estudiante se le hace complicado al comienzo entender cómo funciona la psicología, ¿no? Porque uno entra y ve que, no sé, por ejemplo, el psicoanálisis diagnostica solamente con neurosis, psicosis y perversión. Esa es como la nosología clásica del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Es la manera de diagnosticar clásica que planteó Freud y que, bueno, que se sigue a día de hoy. Pero hay otras escuelas que se guían más por los manuales diagnósticos de la psiquiatría. Entonces, básicamente nombran lo mismo, pero con distinto nombre. Pero estamos hablando de exactamente lo mismo. En psicoanálisis, por ejemplo, diríamos una neurosis histérica como diagnóstico, y en otra escuela quizá podríamos decir trastorno histriónico de la personalidad. Entonces son distintas maneras de nombrar lo mismo. Y esto es muy complicado para un estudiante ingresante de psicología, porque también pasa que hasta los profesores se contradicen, que yo supongo que obviamente esto debe pasar en muchas carreras, pero acá es como muy loco ver que depende de la corriente o de lo que haga el profesor, o sea, o de la escuela a la que esté abocado el profesor, hay una mirada. Y si lo ves de otra manera, hay otra. Entonces es muy difícil tener un criterio unificado a la hora de corregir, de ver las cosas. O como les decía, por ejemplo, hay materias que te dan distintas escuelas de la psicología de las que venimos hablando. No sé, la terapia gestáltica, psicoanálisis y otras, en donde básicamente vos no podés confundir el vocabulario básico que tiene esa escuela. O sea, si una escuela concibe al ser humano como sujeto, vos le tenés que decir sujeto. No le podés decir hombre, no le podés decir individuo, porque son distintas acepciones. Entonces es como una carrera muy abstracta. Al ser tan abstracto el objeto de estudio de la psicología, que es la conducta humana, y ya si nos vamos a lo psicoanalítico, el inconsciente, es tan abstracto que no tenés un protocolo, una manera de proceder, un ABC para actuar. Te meten teoría, y de la nada tenés que afrontarte a la experiencia de las prácticas y bueno, y poder integrar y recuperar todos estos conocimientos que se supone que fuiste adquiriendo a lo largo de toda la carrera. Entonces, para ir terminando ya con lo referido a la carrera propiamente dicha, vemos que de entrada les puedo decir que no es una carrera fácil. Acá me anoté frases que escuché decir acerca de la carrera, o más que frases serían como motivos por los cuales la gente suele decidir estudiar psicología, entre los cuales anoté: quiero estudiar psicología porque es fácil, quiero estudiar psicología porque no sé qué más estudiar,
quiero estudiar psicología para entenderme mejor, quiero estudiar psicología para ver si estoy loco, o quiero estudiar psicología para solucionar mis problemas. Así que, viendo este panorama, voy a ir desmitificando una por una. Quiero estudiar psicología porque es fácil. La carrera no es para nada fácil, no es una carrera corta, no es una tecnicatura de 3 años que igual puede llegar a tener su dificultad, ¿no? No es por desmerecer las tecnicaturas, ni mucho menos, pero me parece que una carrera de 5 años con 55 materias, de las cuales tenés un montón de práctica, un montón de teoría, y encima tenés que hacer una tesis, no me parece que sea una carrera fácil. Y además, yo no entiendo por qué, como que está el mito instalado, ¿no? De que psicología es fácil. Yo de verdad no lo entiendo, o porque, no sé, se estudia poco, cosas así que se suelen decir. No lo comprendo porque de verdad no se dan una idea la cantidad de bibliografía que tiene la carrera. O sea, te la pasás leyendo. Si no te gusta leer, no estudies psicología. A mí no me gustaba leer, pero bueno, me fui amigando con la lectura desde que entré a la carrera. Pero de verdad, si no estás dispuesto a leer toneladas de bibliografía, entonces no entren a la carrera. Y encima, no es solamente leer mucho, sino que tenés que comprender. Y es muy complicado porque sí, hay textos que son un poco más fáciles, hay áreas de la psicología que por ahí son un poco más legibles, más entendibles, pero por ejemplo, la primera vez que uno tiene que empezar a leer psicoanálisis, a empezar a leer Freud, a empezar a leer Lacan, ni les cuento, como que uno no entiende nada y se siente súper perdido y sin embargo son cosas que uno tiene que estudiar sí o sí y es una tonelada de información. O con los test psicológicos lo mismo, es muchísima la información que uno tiene que ingerir y que tiene que integrar, porque en el momento en el que tenés un caso se complica todo, ¿no? Y además de ser un montón de información la que hay que ingerir, siento que una carrera, bueno, a ver, esto es una obviedad, ¿no? Para cualquier carrera hay que tener vocación, ¿sí? Pero yo siento que acá es como más que vocación, también tenés que tener estómago, porque de verdad hay un montón de cosas que te movilizan, que te tocan, que te mueven, porque, no sé, vos estás leyendo descripciones de personalidad, distintos diagnósticos, distintos trastornos, y es como que uno tiende a ser la autorreferencia todo el tiempo, ¿no? A decir, che, no tendré esto yo, no tendré lo otro. Por eso es que todo estudiante de psicología, si no lo hacen, por favor háganlo, tiene que ir a terapia. Durante la carrera y después de la carrera también. Siempre hay que ir a terapia. Porque si no vamos, eso nos nubla un poco el juicio, ¿no? No podemos ayudar a otra persona si estamos sesgados con nuestra propia subjetividad, nuestras propias vivencias. Hay que poder dejar un poco eso de lado. Como decía en episodios anteriores, no se trata de ser frío, pero se trata de poder poner cierta distancia que sea funcional para trabajar. En cuanto a la práctica, también pasa, ¿no?, que uno se encuentra con una demanda del otro lado, con un paciente que está sufriendo, que está pasándola mal, o bueno, obviamente depende del área, pero que tiene una demanda hacia uno. A ver, no es como en otras carreras que, no sé, por ejemplo, puede ser la medicina o puede ser la odontología o cualquier carrera que se les ocurra, que trabajan con herramientas. O sea, tienen sus propias herramientas para poder laburar. Mientras que en la psicología es literalmente trabajar con sus propios conocimientos, trabaja con su propia subjetividad, con su propia personalidad, o si quieren hasta con su propio inconsciente, ¿no? Entonces es obvio que nos va a terminar movilizando tarde o temprano, trabajar con gente, trabajar con el dolor, el sufrimiento, la agonía, y por eso es importante tratarlo para poder ayudar a alguien más. Pero retomando estas frases, que me fui por las ramas nuevamente, retomemos el tema de las frases, ¿no? O los motivos para estudiar psicología. Entonces, ¿quiero estudiar porque es fácil? Claramente no es fácil. Ya les acabo de dar un montón de argumentos por lo cual la carrera no es una carrera fácil, ni tampoco es una carrera apta para cualquiera, porque es muy movilizante. Quiero estudiar porque no sé qué más estudiar. Bueno,
eso es un tiro al aire y ojalá le termine gustando la carrera al que piense así, pero como les dije recién, es muy importante tener vocación y tener estómago y ganas de aprender y de dedicarse realmente a esto, ¿no? Quiero estudiar para analizar a la gente. Esto es muy peligroso porque siento que uno no puede andar por la vida analizando a la gente y también es muy peligroso el conocimiento cuando es usado de mal manera, ¿no? Porque como decía una profesora que tuve en la carrera, interpretación fuera de sesión es agresión. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos andar usando el conocimiento psicológico para hacer interpretaciones al aire, ¿no? Como sin ningún tipo de sentido, o hacernos los que tenemos el conocimiento absoluto, porque en realidad no es así. Justamente siguiendo a Lacan, Lacan dice hay que abstenerse de comprender. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento psicológico es siempre parcial. No podemos tener un conocimiento absoluto y no podemos comprender lo que le pasa a la persona. Tenemos herramientas para acercarnos, para entender las coordenadas del sufrimiento, pero no podemos tener un saber absoluto y una certeza acerca de lo que le pasa a un sujeto. Porque siempre trabajamos con hipótesis y supervisando los casos. Justamente las tres patas de la psicología que son fundamentales son la formación teórica, la terapia personal y la supervisión de casos. Son tres patas que son fundamentales para cualquier persona que quiera ser psicólogo. Entonces, quiero estudiar para analizar a la gente, a menos que sea un psicópata que quiere usar eso en contra de la gente. Bueno, eso ya queda en cada uno. Justamente hoy en día está muy en boga eso también, ¿no? Hay un libro, creo que se llama Psicología Oscura, o hay libros que son referidos, ¿no?, a cómo usar la psicología para manipular a la gente. Y vos decís, ¿no te ponés a pensar un poco en el otro, en el sufrimiento que puedes provocar? Bueno, no sé, lo dejo ahí picando para que reflexione cada uno. El próximo que anoté es, quiero estudiar para ver si estoy loco. Yo en el episodio con Lu dije que todos estamos un poco locos en nuestra manera. Y a ver, si vos sos realmente loco, o sea, si de verdad tenés un trastorno psicótico, justamente la carrera te puede terminar de desencadenar. ¿Qué quiere decir esto? Te puede terminar de generar un brote psicótico. Entonces, gente, no estudien para ver si están locos. Además, todo lo que venimos hablando, ¿no? De todas las frases que les acabo de leer, todas las motivaciones, entre comillas, yo les pregunto, ¿en serio están dispuestos a hacer una carrera de 5 años con la tesis, a estudiar toneladas y toneladas y toneladas de bibliografía solamente para saber si están locos? Para eso yo les recomiendo ir a terapia. Vayan ustedes mismos. Y esto se relaciona con el próximo punto que anoté, con el próximo motivo, por así decirlo, que es, quiero estudiar para solucionar mis problemas. O también hay gente que dice, quiero estudiar para ser mi propio psicólogo. Pero no funciona así. Estudies lo que estudies, somos seres humanos, somos padecientes, estamos en falta, vamos a sufrir toda la vida porque es inherente al ser humano. Entonces no sirve de nada estudiar una carrera tan densa solamente para decir voy a solucionar mis propios problemas o voy a ser mi propio psicólogo. Y esto de quiero estudiar para solucionar mis problemas es justamente un mito enorme, ¿no? Por ahí la broma que se hace de, sos psicólogo, no podés estar mal, o estudia psicología, ponete a leer tus apuntes y curate. Como que se piensa que somos una especie de superhombre, cuando en realidad no es así. Somos seres humanos, estudiamos el comportamiento humano, pero no pasa de ahí. Entonces me parecía muy importante recalcar eso. Entonces, como para ir concluyendo, yo siento que la psicología, como les dije en el primer episodio, es una carrera que debería respetársela más como profesión. Eso también hablábamos en el vivo que hice con Eso que se dice, que está en mi perfil si lo quieren ver. Hablábamos justamente de eso, de que hay muchos jóvenes que quieren estudiar psicología y sus padres le dicen que no, porque piensan que es una carrera cualquiera, porque piensan que abogacía o medicina son carreras de mayor estatus. Y bueno, quizás socialmente sea así, pero siento que hay que dar la lucha para revalorizar a la profesión. Y a ver, quiero recalcar esto. La psicología
es una carrera de salud. Es una carrera quizá no de salud como uno entiende la salud biológicamente y todo esto, pero es una carrera de salud mental. Entonces, cualquier cosa que hagamos nosotros como agentes promotores de salud mental puede tener efectos muy positivos en la gente, pero también nos podemos mandar las cagadas más grandes del planeta. Entonces, siento que es una carrera que hay que tomarla en serio, que hay que hacerla con responsabilidad, tanto a la carrera como al ejercicio profesional propiamente dicho, porque además yo siento que es una carrera que te cambia y te cambia para siempre. Cuando entré era una persona y ahora que estoy saliendo realmente soy otra. Ves la vida de una manera distinta, pero no porque seas un sábelotodo, alguien que tiene la bola de cristal ni nada, simplemente porque te das cuenta y empezás a analizar las cosas básicas del ser humano y a prestarle atención. Como por ejemplo decía Iván en el anterior episodio, los límites, las malas maneras de comunicarse que por ahí tiene la gente. Y también yo creo que uno empieza a valorar y a darse cuenta del peso que tienen las palabras. Por ahí un comentario mínimo de alguien que te importa, que capaz que era, no sé, una broma o un simple comentario así nomás, tiene mucho peso a nivel psicológico y puede llegar a tener impactos grandísimos en el psiquismo. Yo les decía de que, las bases de la personalidad se establecen en los primeros 6-7 años de vida. Entonces, todo lo que pase ahí deja marca. Las palabras tienen su peso. Obviamente, durante toda la vida las palabras tienen su peso, pero en esa etapa es más fundamental. Si vos a tu hijo, durante toda su niñez, durante toda su vida, le decís que es un inútil, realmente va a ser un inútil, porque es lo que aprendió a ser. Obviamente hay un montón de variables más que influyen y porque no es tan así, tan lineal, tan simple, sino que tiene su complejidad, pero como para que se den cuenta del peso que realmente tienen las palabras. Volviendo y recapitulando un poco, es una carrera muy larga, con muchas materias, mucho contenido teórico, mucha práctica, que encima tiene tesis. Entonces yo los invito simplemente a la reflexión, a todas aquellas personas que estén interesadas en empezar a estudiar psicología o que lo hayan pensado o que ya hayan empezado a estudiar psicología. Los invito a indagar acerca de cuáles son los motivos que tienen para entrar a esta carrera. Y bueno, un consejo que les doy es que siempre hagan su propia experiencia. Yo les puedo hablar desde lo que yo viví, yo les estoy compartiendo mi experiencia, pero siempre es valiosa la experiencia de uno. Espero haber despertado alguna pregunta, alguna reflexión y haberlos entretenido un rato. Muchas gracias por escuchar. Los invito, como siempre, a comentar, a dejar sus opiniones, sus comentarios, reflexiones. Si me están viendo desde YouTube, a dar like. Siempre los invito a compartir, a que me sigan en Spotify. Saben que ahora ya estamos disponibles en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube. Además, hicimos un TikTok de La Curiosidad Mató al Gato. Pueden seguirnos en Instagram, compartir si les gustó. Saben que ayudan un montón a crecer. Y armamos un cafecito, que es un sitio donde pueden hacer donaciones para que este proyecto siga creciendo, siga mejorando la calidad. Así que nuevamente muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que la vida es psicología. Esto fue La Curiosidad Mató al Gato, mi nombre es Franco y hasta la próxima.